Nunca pensé que un simple proyecto de arte sería lo que me quebraría, pero ahí estaba, mirando mi teléfono en medio del almuerzo, viéndome convertida en un meme. Me llamo Marley, y así es como aprendí que el arte no siempre es hermoso. A veces es un arma. El vídeo comenzó de forma bastante inocente, solo otro TikTok en mi feed, y entonces vi mi pintura, la que había estado trabajando durante 3 meses, la que se suponía que iba a estar en la exposición de último año la próxima semana. Thompson Hawthorne estaba a su lado, haciendo su mejor imitación de mí, encorvada y temblando como lo hago yo cuando me da la fatiga crónica. «Oh, mírame, soy tan profunda y torturada», se burló, agitando las manos dramáticamente hacia mi lienzo. «Déjame simplemente tirar un poco de pintura a un lienzo y llamarlo arte». La risa de sus amigos resonó a través de los altavoces de mi teléfono mientras enfocaban diferentes partes de mi pintura, añadiendo efectos y subtítulos estúpidos. Mi mano empezó a temblar tanto que dejé caer mi teléfono en mi bandeja del almuerzo. El ruido hizo que algunas cabezas se giraran, pero mantuve la mirada baja, obligándome a no llorar. «No aquí, no ahora». «¿Estás bien, Jaque?» De mi clase de arte, se deslizó en el asiento frente a mí. Siempre me había gustado Jaque. Era una de las pocas personas que realmente se tomaba el tiempo para entender mi obra de arte. «Estoy bien», logré decir, pero mi voz se quebró. «Solo que no me siento muy bien». «Lo has visto, ¿verdad?» Su voz era suave, preocupada. «El vídeo está por todas partes. Thompson se ha superado a sí misma esta vez». Cogí mi mochila y me levanté, mi silla raspando contra el suelo. «Necesito ir a la enfermería». «Marley, espera», Jaque me gritó, pero yo ya estaba empujando las puertas de la cafetería. En el pasillo, me encontré de frente con la última persona que quería ver. Thompson estaba allí, con su cabello perfecto y su sonrisa perfecta, rodeada por su grupo habitual de admiradores. Nuestras miradas se encontraron por un breve momento, y vi algo parpadear en su rostro. Satisfacción, tal vez, o algo más que no pude descifrar. «Oh Dios mío, Marley», dijo, su voz goteando falsa preocupación. «Espero que no te hayas tomado ese vídeo en serio. Solo estábamos divirtiéndonos». Quería gritarle, decirle exactamente lo que pensaba de su idea de diversión. En cambio, sentí la familiar opresión en el pecho, la forma en que mi cuerpo me traiciona cuando me golpea el estrés. Mi visión comenzó a nublarse en los bordes. Intenté hablar, pero no salió nada. Mis piernas se sentían débiles. Alguien debería ayudarla a ir a la enfermería, oí decir a Thompson, su voz distante ahora. «Está haciendo eso otra vez». Lo siguiente que supe fue que estaba en la enfermería. Mi madre venía en camino a recogerme. Mientras yacía allí en la camilla cubierta de papel, pensé en mi pintura. No era solo arte. Eran 3 meses de verter mi alma en el lienzo, trabajando a través de la frustración de estar enferma todo el tiempo, de ser diferente. Y Thompson lo había convertido en una broma con un estúpido vídeo. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mi abuela. «Vengo a cenar esta noche. Necesito hablar contigo sobre algo importante». Cerré los ojos, pensando en cómo mi abuela siempre decía que el arte debería hacer sentir algo a la gente. Bueno, la pequeña pieza de performance de Thompson ciertamente me hizo sentir algo, pero no era lo que ella esperaba. Tumbada allí, escuchando el tic-tac del reloj y los sonidos distantes de la vida normal de la escuela secundaria continuando sin mí, tomé una decisión. Había terminado de ser la chica enferma, la artista rara, el blanco fácil. ¿Thompson quería convertir el arte en un arma? Bien. Yo también podía jugar a ese juego, y tenía el lienzo perfecto en mente. El viaje a casa con mi madre fue exactamente lo que cabría esperar. Lleno de miradas preocupadas y suaves sugerencias de que tal vez debería tomarme un descanso de la escuela. Miré por la ventana, viendo las gotas de lluvia correr por el cristal, tratando de ignorar el dolor de cabeza por tensión que se acumulaba detrás de mis ojos. «Tu padre y yo hemos estado hablando», dijo mamá, con los nudillos blancos en el volante. «Tal vez deberíamos considerar clases en línea para el resto del semestre». Me volví para mirarla tan rápido que mi cuello crujió. «Realmente no. Marley, cariño, tu salud es lo primero. Estos episodios no son episodios, mamá. Es solo estrés, y huir no lo solucionará». Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía, pero no pude evitarlo. Cada vez que algo salía mal, su solución era envolverme en plástico de burbujas y esconderme. Cuando llegamos a casa, papá ya estaba allí, lo cual era inusual para esta hora del día. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con su portátil abierto pero olvidado, enfrascado en una conversación con la abuela Eloise. Ambos levantaron la vista cuando entramos, y pude ver por sus rostros que habían estado hablando de mí. «Ahí está mi artista guerrera»,
dijo la abuela, abriendo los brazos. Caí en ellos, respirando su familiar aroma a lavanda y café. Tu padre me enseñó el vídeo. Mi Hughes rígida. Papá, no se suponía que debías hacerlo. Tenía que hacerlo, interrumpió, con voz firme pero amable. Esto ya no se trata solo de arte, Marley. Esto es acoso. Henry, empezó mamá. Quizás deberíamos. No, Vivian, la interrumpió papá. Ella necesita oír esto. Papá se levantó, paseando por la cocina. Ya he redactado un correo electrónico al director. Esta chica Thompson ha ido demasiado lejos. Eso solo empeorará las cosas. Me aparté de la abuela. No entiendes cómo funciona. Si te quejas, ella gana. Consigue demostrar que soy exactamente lo que dice que soy. Débil, patética. No eres débil, interrumpió la abuela, con una voz lo suficientemente aguda como para hacernos girar a todos. Pero estás dejando que el miedo tome tus decisiones. La cocina se quedó en silencio. Afuera, tronó y la lluvia aumentó de intensidad. Tengo una idea, dije finalmente, mi voz más firme de lo que sentía. Para la exposición de la próxima semana, una nueva pieza. Absolutamente no, dijo mamá. No vas a ir a esa exposición. Necesitas descansar. Vivian, interrumpió papá. Deja que termine. Respire hondo. Quiero a Thompson. El silencio que siguió fue ensordecedor. La cara de mamá se puso pálida. Las cejas de papá se dispararon. Pero la abuela empezó a sonreír. No así, me apresuré a explicar. No para humillarla, sino para mostrar a todos quién es realmente. Todo. La fachada perfecta y lo que hay debajo. He visto grietas en su armadura, momentos en los que piensa que nadie la está mirando. Hay algo ahí, algo real. Eso es, empezó papá, y luego se detuvo, con aspecto confundido. Brillante, terminó la abuela. El arte como espejo, no como arma. Es peligroso, protestó mamá. ¿Y si toma represalias? Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jaque. Oye, vi esto y pensé en ti. Tal vez te ayude con lo que sea que estés planeando. Adjunto había una foto de Thompson en el estacionamiento de la escuela, sentada sola en su coche, llorando. Necesito hacer esto, dije, levantando la vista de mi teléfono. No solo por mí, sino quizás también por ella. Papá y mamá intercambiaron una de sus miradas cargadas, del tipo que contenía conversaciones enteras. Finalmente, papá asintió. De acuerdo, dijo. Pero haremos esto de forma inteligente. No más esconderse cuando las cosas se pongan difíciles. Nos dices si pasa algo, bueno o malo, y descansas cuando lo necesites, añadió mamá, con la voz tensa pero aceptando. La abuela me apretó la mano debajo de la mesa. A veces, susurró, la mejor venganza es obligar a alguien a verse realmente a sí mismo. Asentí, ya viendo la pintura en mi mente. Capas de perfección cuidadosamente construida despegándose para revelar algo crudo y real debajo. ¿Thompson quería convertirme en una broma? Bien. La convertiría en una obra maestra. Pero primero, necesitaba entenderla mejor, y gracias a la foto de Jaque, sabía exactamente dónde empezar. No pretendía espiar a Thompson. De verdad que no. Pero cuando estás dibujando detrás de las gradas durante el almuerzo y tu objeto de estudio literalmente camina hacia ti, ¿qué se supone que debes hacer? Había estado trabajando en bocetos preliminares para mi nueva pieza cuando oí pasos y voces acercándose. Me quedé paralizada, con el lápiz sobre el papel, mientras Thompson y su mejor amiga, Rachel, aparecían, sin que ninguna de las dos se diera cuenta de que estaba escondida en las sombras de la estructura metálica. No puedo seguir haciendo esto, Rach, decía Thompson con la voz entrecortada. Ya no estaba actuando. No tenía una postura perfecta, ni gestos calculados. Parecía rota. Papá me está presionando de nuevo con Stanford. Ya le está diciendo a todo el mundo que ha sido admitida por decisión anticipada, pero ni siquiera has presentado la solicitud, dijo Rachel. Exacto. Thompson se dejó caer contra un poste. Mis notas no son lo suficientemente buenas. Nunca han sido lo suficientemente buenas, y ahora está hablando de admisiones por legado y donaciones como si eso fuera a arreglarlo todo. Debería haberme revelado entonces. Debería haberme ido. En cambio, me encontré añadiendo líneas rápidas y toscas a mi boceto, captando la forma en que los hombros de Thompson se curvaban hacia adentro, como le temblaban las manos al pasárselas por el pelo. Al menos tienes opciones, dijo Rachel. ¿Tu papá puede? ¿Mi papá puede qué? ¿Comprarme la entrada? ¿Hacer más donaciones? Dios, estoy harta de ser su pequeño proyecto perfecto. La voz de Thompson se elevó bruscamente antes de caer casi en un susurro. ¿Sabes lo que dijo cuando vio ese vídeo que hice?
el de la chica rara del arte. Mi lápiz dejó de moverse. Contuve la respiración. Se rió. Dijo que estaba demostrando liderazgo poniendo a la gente en su lugar. ¿Qué clase de retorcido? Se interrumpió, secándose los ojos. Ni siquiera quería hacer ese estúpido vídeo. Todo el mundo esperaba que hiciera algo así. Ya sabes, la abeja reina Thompson, siempre lista con una broma cruel. Mi mano volvió a moverse, casi por sí sola, captando la vulnerabilidad de su expresión. Esta era la verdadera Thompson, no la versión perfectamente cuidada de las redes sociales, sino la chica que se ahogaba bajo las expectativas. Tal vez deberías hablar con alguien, sugirió Rachel. ¿Con el orientador? ¿Y que se lo cuente a mi papá? No, gracias. Thompson se enderezó, y la vi reconstruirse literalmente. Hombros hacia atrás, barbilla levantada, máscara firmemente en su lugar. Estoy bien. Todo está bien. Se alejaron, sus voces se desvanecieron, pero yo me quedé paralizada en el sitio, mirando mi cuaderno de bocetos. La página estaba llena de estudios rápidos de Thompson. No de la abeja reina, sino de la chica que había debajo, revelando algo roto y hermoso. Mi teléfono vibró. Jaque, ¿dónde estás? Tenemos que hablar de algo. Lo encontré en la sala de arte, con un aspecto inusualmente serio. Thompson está planeando algo para la exposición, dijo sin preámbulos. La oí hablar con la profesora de arte sobre hacer su propia pieza. Algo sobre mostrar lo que es el arte de verdad. Déjala, dije, sorprendiéndonos a ambos. Abrí mi cuaderno de bocetos, mostrándole los dibujos. Creo que por fin entiendo lo que necesito pintar. Jaque estudió los bocetos, sus ojos se abrieron de par en par. Marley, esto es intenso. Pero si muestras esto. Mis manos temblaban, pero mi voz era firme. No para herirla, sino porque tal vez las dos estamos atrapadas en cajas que otras personas construyeron para nosotras. Yo como la víctima frágil, ella como la acosadora perfecta. Esto podría salir terriblemente mal, advirtió Jaque. Lo sabes, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, oímos voces en el pasillo, la voz de Thompson acompañada por los tonos más profundos de su padre. Pasaron por la puerta de la sala de arte y los vi de reojo. La cara de Thompson era una máscara de perfecta atención mientras su padre gesticulaba enfáticamente sobre algo. Ese es el punto, dije en voz baja, viéndolos desaparecer por el pasillo. A veces las cosas tienen que romperse para que puedan arreglarse correctamente. Volví a mirar mi cuaderno de bocetos, a la chica que había captado en momentos vulnerables, y tomé una decisión. Mi venganza no consistiría en destruir a Thompson Hawthorne, sino en revelarla, a ella en su totalidad, al mundo, y tal vez, en el proceso, las dos nos liberaríamos de nuestras cajas. El estudio de arte de la abuela siempre olía a trementina y a posibilidades. Me senté en su taburete salpicado de pintura, mirando el lienzo en blanco mientras ella hacía té en la cocina. Los bocetos de Thompson estaban esparcidos por la mesa de trabajo, cada uno revelando otra grieta en su fachada perfecta. Lo estás pensando demasiado, dijo la abuela, dejando 2 tazas humeantes. Cogió uno de los bocetos. Estos son crudos, honestos, pero te tiemblan las manos solo de mirar ese lienzo. Porque esto ya no es solo arte. Envolví mis dedos alrededor de la taza caliente. Si hago esto mal. No hay nada malo en el arte, me interrumpió. Pero negué con la cabeza. ¿No la viste con su padre, abuela? La forma en que simplemente desapareció en lo que él quería que fuera. Sí, expongo. La puerta del estudio se abrió con un crujido y Jaque entró con aspecto preocupado. Siento interrumpir, pero necesitas ver esto. Levantó su teléfono, otro vídeo. Se me hizo un nudo en el estómago al ver a Thompson de pie frente a mi pintura original en la galería de la escuela, pero en lugar de burlarse de ella, la estudiaba. Su expresión era intensa, concentrada. Luego sacó su teléfono y empezó a tomar fotos de referencia. Está planeando algo, dijo Jaque. Algo más grande que una simple pieza rival para la exposición. Estaba hablando con su padre sobre traer a algunos artistas profesionales para que juzgaran la exposición. Mis manos empezaron a temblar tanto que tuve que dejar el té. Está intentando convertir esto en una competición, dijo la abuela, todavía sosteniendo uno de mis bocetos. Está intentando demostrarle algo a su padre. Dio la vuelta al boceto. Mostraba a Thompson en ese momento de vulnerabilidad bajo las gradas. Y tú tienes el poder de ayudarla a hacerlo o demostrar a todos lo que realmente está pasando. Me levanté, cogiendo mis pinceles. El lienzo ya no parecía tan intimidante. Necesito rojo cadmio, dije. Mucho. Durante las siguientes horas, pinté como si se me acabara el tiempo. Jaque se quedó, ayudándome a mezclar los colores y ofreciendo observaciones tranquilas.
La abuela trabajaba en su propio proyecto cerca, tarareando suavemente. La paz tomó forma, no solo el rostro de Thompson, sino todos sus rostros. La hija perfecta, la cruel abeja reina, la chica asustada bajo las gradas. Cada capa revelaba otra verdad. Entonces mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que estás planeando. Reúnete conmigo detrás del gimnasio mañana por la mañana si quieres conservar tus posibilidades de beca. Jake leyó el mensaje por encima de mi hombro. Eso es definitivamente una amenaza. No, dije, añadiendo otra pincelada de rojo al lienzo. Eso es miedo. Marley, la voz de la abuela era suave pero firme. ¿Estás segura de que quieres continuar con esto? No hay vergüenza en... No voy a dar marcha atrás. Me sorprendí a mí misma por lo firme que era mi voz. Pero tampoco voy a destruirla. Esta pieza ya no se trata de venganza. Se trata de la verdad, toda la verdad, su verdad, mi verdad. Me aparté del lienzo, mirando realmente lo que había creado. El retrato no se parecía a nada que hubiera hecho antes. Múltiples Thompsons emergían de un fondo rojo sangre, cada versión fundiéndose con la siguiente. En el centro, apenas visible a menos que supieras dónde mirar, había una pequeña niña asustada tratando de mantener todas las piezas juntas. Es hermoso, zuzó Jake. Es peligroso, corrigió la abuela, pero estaba sonriendo. La verdad suele serlo. Mi teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de texto, de Thompson. Por favor. Mi padre no puede verme así. Miré el mensaje durante un largo rato, luego mi pintura. Finalmente, volví a coger el pincel y añadí un último detalle. Una pequeña chispa de esperanza en cada versión de los ojos de Thompson. Voy a reunirme con ella mañana, dije, limpiando el pincel. Pero no para negociar, para mostrarle esto. Eso es o muy valiente o muy estúpido, dijo Jake. A veces son la misma cosa, respondió la abuela, apretándome el hombro. Solo recuerda, querida, que el arte más poderoso no solo revela la verdad, ofrece comprensión. Asentí, mirando mi creación. Mañana todo cambiaría para las dos. Solo esperaba que ambas estuviéramos preparadas para lo que eso significaba. La mañana de la exposición llegó con una tormenta que igualaba el revuelo en mi estómago. Estaba de pie frente a mi lienzo en la galería de la escuela, haciendo los últimos ajustes mientras otros estudiantes se afanaban, colocando sus piezas. Jake rondaba cerca, fingiendo arreglar la iluminación, pero en realidad vigilando a Thompson. «Está aquí», murmuró, justo cuando las puertas de la galería se abrieron. Thompson entró como si fuera la dueña del lugar, con su padre justo detrás, pero algo iba mal. Su habitual paso confiado parecía mecánico, ensayado. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi pánico puro bajo su maquillaje perfecto. Se supone que eso es arte. La voz de Joe Hawthorne resonó por toda la galería al detenerse frente a mi pintura. Parece una evaluación psicológica. Eso es exactamente lo que es, papá, dijo Thompson en voz baja, pero su padre ya estaba pasando a la siguiente pieza. Vi cómo los hombros de Thompson se hundían ligeramente, y luego se enderezaban instantáneamente cuando su padre la miró. El gesto era tan familiar. Yo había hecho lo mismo innumerables veces bajo la mirada preocupada de mi madre. La señora Whitaker, la directora, apareció a mi lado. Su pieza es provocativa. ¿Estás segura de que quieres ponerla? Antes de que pudiera responder, la voz de Thompson cortó la galería. En realidad, tengo algo que decir al respecto. Se puso de pie en el centro de la sala, con el teléfono en la mano, el mismo teléfono que había grabado ese primer vídeo cruel. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Jake se acercó, listo para intervenir, pero levanté la mano. Algo en la expresión de Thompson me hizo esperar. Me gustaría que todos miraran la pintura de Marley, continuó Thompson, con la voz ligeramente temblorosa. Que la miren de verdad, porque ella vio algo en mí que he estado intentando ocultar. La galería se quedó en silencio. Incluso su padre detuvo su recorrido por la sala, volviéndose para mirar a su hija. Thompson, empezó, con tono de advertencia. No, papá, déjame terminar. Respiro hondo. Hice ese vídeo burlándome del arte de Marley porque estaba celosa, porque ella tuvo el coraje de exponer su verdadero yo mientras yo solo. Hizo un gesto hacia sí misma, hacia su atuendo perfecto y su imagen cuidadosamente construida. Me temblaban las manos. No era así como esperaba que fuera esto. La venganza que había planeado, la cuidadosa exposición de sus vulnerabilidades, lo estaba haciendo ella misma. Thompson, ya es suficiente, dijo su padre con brusquedad. Hablaremos de esto en casa. No, no lo haremos, la voz de Thompson se quebró.
Nunca hablamos de nada real en casa. Todo es tan ferdesto y legado a aquello y mantener las apariencias. Se volvió para mirar mi pintura. Pero Marley, ella lo vio todo. Cada sonrisa falsa, cada risa forzada, cada momento de intentar ser perfecta. Y lo puso todo ahí. La galería estaba en un silencio sepulcral ahora. Podía sentir los ojos de todos moviéndose entre Thompson, la pintura y yo. Esto es ridículo, espetó Elliot Hawthorne. Voy a retirar tu pieza de la exposición. Nos vamos. Si ella se va, mi pieza también se va, me oí decir. Todos se volvieron para mirarme. La pintura no está terminada de todos modos. Thompson me miró de verdad por primera vez. ¿Qué quieres decir? Cogí mi pincel, lo sumergí en pintura blanca y caminé hacia el lienzo con manos firmes, más firmes de lo que me había sentido en semanas. Empecé a pintar sobre una de las versiones enmascaradas y perfectas de Thompson. ¿Qué estás haciendo?, preguntaron varias voces a la vez. Haciendo espacio para la verdadera Thompson, dije, sin apartar la vista de mi trabajo. La que acaba de aparecer, dijo la directora, el señor Chen, en su walkie-talkie. Necesitamos ayuda en la galería. Pero antes de que nadie pudiera moverse, Thompson se acercó, cogió un pincel y empezó a pintar también. Tiene razón, dijo, con la voz más fuerte ahora. Esto aún no está terminado. La galería estalló en caos. Elliot Hawthorne gritaba. La directora Chen intentaba restaurar el orden. Y en algún lugar del fondo, oía a Jaque reír. Pero en lo único que podía concentrarme era en la forma en que la mano de Thompson temblaba mientras me ayudaba a borrar su fachada perfecta. Pincelada a pincelada. A veces la venganza no consiste en destruir a alguien. A veces consiste en ayudarle a destruir los muros que ha construido a su alrededor. La seguridad escoltó a todos fuera de la galería, dejando la pintura a medio alterar como una herida abierta en la pared. Me senté en los escalones fríos del exterior, viendo cómo Thompson discutía con su padre en el aparcamiento. Sus voces resonaban por el espacio vacío, agudas y quebradizas en el aire de la mañana. «Estás tirando todo por la borda», gritó Elliot Hawthorne. «Todo por lo que hemos trabajado». «No, papá. Todo por lo que tú has trabajado». La voz de Thompson se quebró. Se dio la vuelta y corrió. No hacia el coche caro de su padre, sino hacia el campo de fútbol. Empecé a levantarme, pero Jaque me cogió del brazo. «Marley, tienes que ver esto». Me tendió su teléfono, mostrándome una transmisión en directo. Alguien había grabado todo en la galería. Los comentarios llegaban a raudales, rápidos y despiadados. Mirad a la loca del arte destruyendo su propia obra. Thompson finalmente ha perdido la cabeza. Ja ja ja, se avecina el colapso de la niña rica. Las dos necesitan ayuda seria. Se me encogió el pecho. Esto no era lo que quería. La venganza que había planeado debía ser precisa, controlada. En cambio, había empezado algo que no podía detener. Algo que nos estaba haciendo daño a las dos. Marley, apareció el director Chen, con aspecto serio. Tus padres están en camino. El consejo escolar quiere reunirse para hablar de este incidente. Y el señor Hawthorne está amenazando con emprender acciones legales por tu representación de su hija. El familiar mareo empezó a invadirme. Me agarré a la barandilla, intentando estabilizarme. Necesito encontrar a Thompson, logré decir. Tienes que quedarte aquí, respondió el director Chen. Esto ha ido demasiado lejos. Pero yo ya estaba en movimiento, ignorando la llamada preocupada de Jaque y la advertencia del director. Mis piernas parecían de plomo mientras me dirigía al campo de fútbol. Encontré a Thompson bajo las gradas, nuestro escondite compartido, ahora mirando su teléfono. Todos están mirando, dijo sin levantar la vista. Todos. Mi padre ya está llamando a las universidades, intentando controlar los daños. Se rió, pero sonaba más como un sollozo. Supongo que finalmente te di lo que querías. Destrucción total. Esto no es lo que quería, dije, pero incluso cuando las palabras salieron de mi boca, sabía que no eran del todo ciertas. No había querido exponerla, hacerla sentir tan vulnerable como ella me había hecho sentir a mí. ¿Sabes qué es gracioso? Thompson finalmente me miró, con el rímel corrido en rayas negras. Esa pintura fue la primera vez que alguien me vio de verdad, y yo ayudé a destruirla. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de mamá. Voy a buscarte. El doctor Martínez puede verte hoy. Tenemos que hablar de reducir tu carga de cursos. Otro zumbido. Papá, el abogado de los Hawthorne llamó. Tenemos que hablar. El mundo empezó a girar más rápido. Todo lo que había construido, mi arte, mi fuerza, mi oportunidad de tener un último año normal, se estaba desmoronando. Y había arrastrado a Thompson conmigo. Lo siento, susurré, deslizándome para sentarme a su lado. Pensé,
Pensé que si les mostraba a todos quién eras realmente, ganarías. Thompson se secó los ojos, manchando el maquillaje por su cara. ¿Sabes qué? Las dos perdimos. Tenía razón. Al intentar exponer su verdad, yo también había expuesto la mía. La ira, el deseo de venganza, la voluntad de herir a alguien para curar mi propio dolor. Los comentarios de la transmisión en directo seguían llegando, cada uno como un clavo en el ataúd de nuestras dos reputaciones. Mi padre me va a enviar a vivir con mi tía, dijo Thompson en voz baja. Dice que necesito una intervención intensiva antes de que empiecen las solicitudes para la universidad. Pensé en mis propios padres, en cómo esto confirmaría todos los miedos que habían tenido sobre mi fragilidad, en cómo el consejo escolar vería mi arte ahora, en cómo este momento nos seguiría a las dos para siempre, capturado en línea. Podríamos arreglarlo, dije, pero las palabras sonaban huecas. ¿Podemos? Thompson se levantó, sacudiéndose la tierra de sus vaqueros de diseño. Algunas cosas, una vez que las rompes, se quedan rotas. Se alejó, dejándome sola bajo las gradas. A lo lejos, podía oír portazos de coches, voces llamándome por mi nombre. El mundo se cernía sobre mí. Por primera vez desde que todo esto empezó, no tenía ni idea de cómo pintar para salir de ello. La reunión del consejo escolar fue como un juicio. Me senté entre mis padres, viendo a Elliot Hawthorne pasearse delante de los administradores, agitando impresiones de publicaciones de redes sociales y fotogramas de la transmisión en directo. La pintura arruinada estaba en un caballete en la esquina, un testigo silencioso de todo lo que había salido mal. Esto ya no se trata solo de arte, decía Elliot. Se trata de acoso, de humillación pública. La puerta se abrió de golpe. Thompson entró, seguida de mi abuela, de entre todas las personas. Ambas parecían decididas, aunque las manos de Thompson temblaban. Si hablamos de acoso, dijo Thompson, su voz resonando por toda la sala, hablemos de esto. Levantó su teléfono, reproduciendo el vídeo original que había hecho burlándose de mi arte. La cara de su padre se puso pálida. Thompson, ya hemos hablado de esto. Ve a esperar al coche. No. Papá se movió para ponerse al lado de la pintura. Todos necesitan ver la imagen completa, incluyendo los mensajes que me enviaste después del incidente de la galería. Empezó a leer desde su teléfono. Estás avergonzando a la familia. Stanford no querrá a una alborotadora. Piensa en tu futuro. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Bueno, yo estaba llorando en mi habitación. La sala se quedó en silencio. Vi cómo la fachada perfecta del padre de Thompson se resquebrajaba, igual que las de mi pintura. Esto no es apropiado, empezó el director Chen, pero mi abuela lo interrumpió. Lo que no es apropiado es cómo estas chicas han sido empujadas al límite por los adultos que deberían protegerlas. Caminó hacia la pintura, tocando una de las esquinas intactas. Esta pieza no trata sobre la destrucción, sino sobre la verdad. Miren más de cerca. Todos se giraron para estudiar la pintura. A través del caos de nuestro intento de destrucción, algo nuevo había emergido. Las múltiples versiones de Thompson no solo se estaban desmoronando, sino que se estaban transformando. La pintura blanca que habíamos añadido en nuestro frenesí había creado reflejos inesperados, haciendo que la verdadera Thompson brillara con más claridad que antes. No quería hacerte daño, le dije en voz baja a Thompson. Quería entenderte. Lo sé, respondió, y luego se giró hacia su padre. Eso es más de lo que tú has intentado hacer nunca. Elliot Hawthorne, no entiendes la presión que ejerces sobre ella, o la presión bajo la que estás tú mismo, porque yo también pinté eso. Señalé un detalle del fondo. Una figura sombría que se cernía sobre todas las versiones de Thompson. Estás tan atrapado como ella. La sala estalló en voces superpuestas. Los miembros del consejo escolar susurraban entre ellos. Mis padres intercambiaron miradas preocupadas, pero el padre de Thompson simplemente se quedó allí, mirando la pintura como si la estuviera viéndola de verdad, por primera vez. Me gustaría retirar cualquier amenaza legal, dijo finalmente, con voz ronca, y solicitar una reunión privada con el consejero escolar para los dos. Miró a Thompson, que lloraba en silencio. La pintura se queda, dije. Como está ahora, ni perfecta, ni arruinada, solo real. El director Chen se aclaró la garganta. Dadas las circunstancias y la singular colaboración artística que esto se ha convertido, quizás podríamos. No está terminada, interrumpió Thompson. Cogió un pincel de la bolsa de materiales en el espacio de la pintura. Marley. Una última capa. Me uní a ella en el lienzo. Juntas, añadimos los toques finales, no para ocultar o destruir, sino para realzar lo que había surgido del caos. Los miembros del consejo escolar observaron en silencio mientras trabajábamos,
nuestras pinceladas mezclándose hasta que fue imposible distinguir quién había pintado qué. Vaya. Está terminada, dijo Thompson, retrocediendo. La pintura se había transformado. Todavía mostraba todas las versiones de Thompson, pero ahora no luchaban entre sí, emergían unas de otras, como una mariposa de una crisálida. Y en el fondo, esa sombra amenazante se había suavizado, convirtiéndose más en guardiana que en amenaza. A veces, dijo mi abuela en el silencio, tenemos que romper algo para arreglarlo correctamente. Thompson alargó la mano hacia su padre. Tras un momento de vacilación, él la tomó, y me di cuenta de que quizás esta era la verdadera venganza. No la destrucción, sino la transformación para todos nosotros. 6 meses después, estaba de pie en la galería de la universidad, viendo a la gente estudiar nuestra pintura. La pieza había cobrado vida propia después del incidente del consejo escolar, siendo recogida por los medios de comunicación locales y finalmente llamando la atención de una fundación artística. Ahora era la pieza central de una exposición de arte juvenil sobre la identidad y la transformación. Todavía no puedo creer que lo hayamos logrado, dijo Thompson, apareciendo a mi lado con 2 copas de sidra espumosa. Tenía un aspecto diferente ahora, más suave de alguna manera, con ropa que realmente parecía cómoda en lugar de perfectamente cuidada. Todavía no puedo creer que tu padre haya venido, respondí, señalando hacia donde yo Hawthorne estaba con mis padres y mi abuela, riéndose de algo que mi padre había dicho. La terapia nos está ayudando a los dos, sonrió levemente. Incluso está de acuerdo con que me tome un año sabático para trabajar en mi arte. Jaque se acercó con su cámara, documentando el evento para el periódico escolar. Vosotras dos estáis de moda otra vez, dijo, mostrándonos su teléfono. Pero esta vez los comentarios son diferentes. Esto es lo que parece el arte de verdad. Ha cambiado mi forma de verme a mí misma. Gracias por ser valientes. Mi madre me miró desde el otro lado de la sala. Su expresión de preocupación se suavizó al ver que estaba firme sobre mis pies. Finalmente había dejado de intentar envolverme en plástico de burbujas, aunque la pillaba tomándome la temperatura a veces cuando pensaba que estaba dormida. Tengo algo que enseñarte, dijo Thompson de repente, tirando de mí hacia un rincón tranquilo. Sacó su cuaderno de bocetos, ahora llevaba uno, igual que yo, y lo abrió a una serie de autorretratos. Eran crudos, honestos e innegablemente poderosos. Son increíbles, dije, y lo decía en serio. Estoy solicitando plaza en programas de arteterapia, respondió. Pensé que tal vez podría ayudar a otras personas a verse a sí mismas con claridad también. Un grupo de estudiantes de nuestra escuela se acercó a la pintura, señalando diferentes elementos. Oí a una chica decir, todavía se puede ver dónde intentaron destruirla, pero simplemente la hizo mejor. Es curioso cómo funciona eso, dijo mi abuela, uniéndose a nosotras. A veces nuestros intentos de herirnos unos a otros terminan curándonos. Nunca te di las gracias como es debido, le dijo Thompson, por aparecer ese día en la reunión del consejo escolar. Oh, creo que sí, la abuela señaló la pintura. Cada vez que alguien mira esto y se ve a sí mismo un poco más claro, eso es suficiente agradecimiento. Mi teléfono vibró, otra notificación sobre la exposición. Pero debajo había un mensaje más antiguo que había guardado del día en que todo cambió. Por favor. Mi padre no puede verme así. Se lo enseñé a Thompson. Te equivocabas, sabes. Necesitaba verte exactamente así. Asintió, parpadeando para contener las lágrimas. Y yo necesitaba verme a mí misma. Hizo una pausa, y luego añadió. Necesitaba verte a ti también. Verte de verdad. Las luces de la galería se atenuaron ligeramente, señalando el final de la exposición. La gente empezó a recoger sus cosas, pero muchos se quedaron cerca de nuestra pintura, como si fueran reacios a dejar su presencia. ¿Listas para lo que venga después?, preguntó Jaque, tomando una última foto. Miré a Thompson, que ya me estaba mirando. Habíamos empezado como enemigas, nos habíamos convertido en aliadas cautelosas, y ahora éramos algo completamente distinto. No del todo amigas, no del todo rivales, sino algo más honesto que cualquiera de las dos cosas. En realidad, dije, sacando mi propio cuaderno de bocetos, tengo una idea para nuestra próxima pieza. Thompson sonrió, una sonrisa de verdad, no su antigua sonrisa perfecta. Déjame adivinar, algo sobre la curación. No, respondí, empezando a dibujar. Algo sobre los comienzos. Porque eso es lo que pasa con la venganza. A veces te lleva a un lugar al que nunca esperabas ir. A veces te abre y te muestra partes de ti misma que nunca supiste que existían. Y a veces, si tienes mucha suerte, te muestra que la persona a la que querías herir es en realidad la persona que te ayuda a estar completa. Thompson se inclinó sobre mi hombro, añadiendo sus propias líneas a mi boceto,
Y me di cuenta de que tal vez esa había sido la verdadera obra maestra todo el tiempo. No la pintura en la pared, sino la forma en que habíamos aprendido a crear algo hermoso a partir de nuestras piezas rotas.